Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. El 6 de junio del año 1944 tuvo lugar una de las operaciones militares más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que se conoce como el Día D, el desembarco de Normandía. Un operativo rodeado de misterios, de secretos, de decisiones completamente estratégicas que fueron sin duda un antes y un después en toda la historia del mundo. Así que viajamos hasta el norte de Francia y nos acercamos a las playas más enigmáticas que tenemos en nuestro continente. Comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches. Profundizamos de nuevo. Hacía tiempo que no tocábamos temas de la Segunda Guerra Mundial, pero nos apetecía por un motivo muy concreto que ahora os vamos a especificar. Pero comienzo a presentar mesa. Así que a mi derecha, don Daniel Higueras, Mr. Krell en Twitch. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Amigos, ¿qué tal? Hoy toca historia. Historia sabida, pero seguro que algo podemos enseñar. O esa es la idea. Y este programa al final tiene un motivo, tiene un porqué. Y es que hace muy poquitas semanas nosotros, en nuestra sección de Abandonalia, en el programa de Cuarto Milenio, Silvia y yo, que vamos a la par, viajamos hacia el norte de Francia a grabar diferentes sitios abandonados. Y tuvimos la suerte de parar en la zona de Normandía, en la zona exacta del día D, en la zona exacta del desembarco. Y pisar esas playas, ver esos lugares, ver aquellos cementerios, la verdad es que nos marcó. Leímos una cantidad ingente de documentación y todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo esa serie de enigmas que lo rodea. Y ha sido un punto clave para iniciar este tema aquí. Así que muy buenas noches, Silvia Ladrero. Una experiencia que, como decías, nos ha marcado. Hubo muchísimas bajas, muchísimos muertos y que en la zona pues lo siguen recordando, ¿no? Esto a nosotros quizá nos parece que hace mucho tiempo. Estamos en el 80 aniversario de este desembarco, pero para ellos es el presente aún. Y sin duda, pues para hablar de la Segunda Guerra Mundial, nuestro máximo experto de la mesa clásica de Abismo, profesor don Jaime Arenas. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Nacho. Buenas noches, Silvia, Dani, Chus, a los mandos. Pues bueno, es un tema que, como sabéis, a mí me apasiona. Es un tema que he estudiado durante muchos años y sigo estudiando porque siempre pues vas encontrando datos, vas encontrando anécdotas, operaciones que no conocías. Y la verdad es que la del desembarco de Normandía es una operación, la operación Overlord, que realmente es tan grande, es una operación tan macro que engloba a unas cuantas operaciones más pequeñas destinadas tanto a la preparación como al desarrollo de la propia operación dentro de lo que sería el teatro, ¿no? el escenario bélico. Podemos hacer una breve cronología para entender un poco cómo estaba Europa en esos momentos. Estaba totalmente controlada por la Alemania nazi. Y por allá, junio del 44, que es cuando comienza el bombardeo aéreo, pues obviamente había habido unos preparativos anteriores. En 1943, concretamente en noviembre, se reúnen Stalin, Churchill y Roosevelt precisamente para hablar del problema que tienen en Europa por la ocupación nazi y ver qué estrategias siguen para derrocar militarmente al Tercer Reich. Esto se produce en la conferencia de Teherán y es donde se sientan las bases para un gran desembarco en las costas de Francia. Por cierto, hay que decir que en ese momento Churchill tenía muchísimas dudas porque tenía las experiencias pasadas del desembarco de Galípoli en 1915, en la Primera Guerra Mundial, en la que los británicos habían tenido unas pérdidas brutales, con lo cual tenía sus dudas. Además,
Posteriormente veremos que también tiene dudas acerca de la opinión pública, que tan importante es para los políticos en tiempos de guerra, sobre todo desde el punto de vista francés, porque sabía que, aunque iba a ser una confrontación bélica entre ejércitos regulares de países nacionales, la cuestión es que el pueblo francés que vivía en la zona de Normandía pues iba a sufrir seguramente una represión brutal por parte del Tercer Reich, como así fue. En mayo del 44 terminan los últimos preparativos, se dan las últimas instrucciones, se empieza a concienciar a las tropas británicas, canadienses y estadounidenses, que son los 3 países que participan de forma directa en lo que luego conoceríamos como el desembarco del día D, del 6 de junio, y dejan todo preparado a la espera de que haya pues unas buenas condiciones climáticas. Eran muy importantes porque necesitaban que fuese por la mañana, al alba, nada más despuntar el sol, y que coincidiese con una marea alta. Necesitaban además que hubiese muy buen viento para todos los paracaidistas. Y ahí entraron en juego... Esto era un reto climatológico muy complicado en la zona tan difícil, ¿no? Donde está enclavada estos lugares. Claro, ahí entonces entraron en juego los meteorólogos. Y por contra del acierto que tuvieron los meteorólogos aliados, que acertaron que el día 6 de junio iba a ser propicio, aunque ellos habían previsto el 5 de junio y el 5 de junio era cuando se iba a hacer, tuvieron que retrasarlo un día, pero de hecho el bombardeo aéreo y naval sí que empezó el día 5 de junio, pero el desembarco de tropas a pie, lo que es el desembarco anfibio, se produjo el 6 de junio. Sin embargo, los meteorólogos alemanes, estaban convencidos de que el mal tiempo en ese momento impedía totalmente un desembarco anfibio y además de la magnitud de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Estamos hablando de que había 200.000 soldados entre americanos, británicos y canadienses, 5.000 buques, 50.000 vehículos entre vehículos de transporte, vehículos de ataque, vehículos blindados, 8.000 aviones. O sea, imaginaos la que se lió ahí, ¿no? Hay algunas películas que nos lo muestran de forma muy fidedigna, como puede ser la de Salvar al Soldado Ryan, que concretamente, bueno, pues ahí está en la playa de Omaha, si no recuerdo mal, y allí fue una masacre, pero es verdad que no en todas las playas fue igual. Hay que recordar que se desembarcó en 5 playas a la vez, comenzando a las 6:30 de la mañana. De 6:30 a 7:30 fue, digamos, lo que fue el desembarco inicial. Teníamos la playa de Utah y la de Omaha, que estaban asignadas a los estadounidenses. Teníamos la playa de Gold y la de Swords para los británicos y la de Juno para los canadienses. La de Juno, de hecho, estaba situada entre las 2 británicas, entre la playa Gold y la playa Swords, que era, digamos, la que estaba más al norte. ¿Cómo fue ese primer desembarco? ¿Cómo fue? La primera misión que tenían era desembarcar y asegurar, digamos, las playas, ¿no? Para que posteriormente pudieran desembarcar, sobre todo vehículos, que era lo más lento, porque al principio lo que desembarcaban era tropa de infantería para intentar hacer un asalto a los búnkers, nidos de ametralladora y trincheras que se habían ido construyendo porque Hitler temía, bueno, pues lo que finalmente le pasó, ¿no? Una invasión desde las Islas Británicas, y entonces construyó lo que se denominó el Muro Atlántico, que iba desde España hasta Noruega. El Muro Atlántico era, bueno, una obra colosal, tan colosal como que solamente se pudo construir el 20%. Y gracias a que solo se construyó el 20% es a lo que los aliados pudieron tomar las playas, porque por ejemplo en Omaha, que sí que estaba ya bastante desarrollada la obra, y también en la de Juno, fue una masacre. O sea, las ametralladoras barrían seres humanos y ahí no entraba absolutamente nadie. Y eso que previamente habían ido las tropas aerotransportadas, los paracaidistas, para poder intentar hacer frente a la artillería, desactivarla, por así decirlo, para que cuando las lanchas de desembarco que salían de los barcos más grandes, que no podían llegar a la playa, obviamente por el calado, ¿no? Por el fondo de arena, intentaban desactivar esas piezas de artillería marítima
para que bueno, pues las barcas las lanchas anfibias se pudieran acercar. Al final, nosotros sí que me gustaría un poco contar cuando hicimos ese viaje, Silvia y yo. Bueno, empezamos en una zona mucho más al sur, ¿no? Como es el monte Saint-Michel, que es una localidad espectacular, una gran abadía, que está construida en medio casi de un islote, de un gran pedrusco, y es un viaje a un medievo más que recomendable para todos. Bueno, pues muy cercano había un cementerio alemán donde estaban allí las víctimas, donde tiene una forma cilíndrica, casi ovalada, con un silencio sepulcral y las pequeñitas lápidas de esos soldados desconocidos. Algunos sí que estaban identificados, otros no. Y estaba ya atardeciendo y era, la verdad es que un impacto tremendo, ¿no? Y luego, claro, cuando nos adentramos ya en la zona de Normandía del Norte, llegamos a esas grandes playas inmensas, kilométricas, unas anchuras que tienen desmesuradas, el cementerio estadounidense que encontramos allí, diferentes cementerios de cada uno de los países, y de pronto la más absoluta soledad. No había nadie en ninguna de las playas, completamente vacías, siendo que son lugares tan turísticos. Un vendaval tremendo que nos estaba azotando desde la profundidad del mar y prácticamente no había oleaje. Era como una especie de lago donde había un oleaje muy leve, muy agitado y sobre todo nos impactó esa escena, bueno, ahora nos lo cuenta Silvia, ¿no? Pero estar en absoluta soledad y en comunión con esas playas y el imaginar cómo pudo ser en aquel año de 1944, a mí me costaba muchísimo entenderlo. Tenemos que imaginar que es una zona de arena muy fina, que está llena de dunas, de estanques. Como bien dices, el agua está completamente, parece un espejo. Pero agitada a la vez, ¿no? Estaba como pero más inquieta. En el interior, ¿no? En lo que es la orilla estaba, que parecía estancada, ¿no? Es mar que cuesta mucho coger profundidad. Uh-huh. Es curioso. Y sin embargo, a pesar de todo, bueno, nosotros recorrimos 3 de las 5 playas. Estuvimos en la de Utah, que es donde está el memorial. Estuvimos en la de Gold y en la de Juno. Bueno, que además estos nombres corresponden, bueno, a las 2 primeras, Omaha y Utah, al origen de los comandantes que estaban en esa zona. Sin embargo, Gold y Sword son nombres de peces. Y Juno se iba a llamar de otra manera, pero al final el comandante que estaba al mando decidió llamarlo como su mujer, Juno, y ya está, de ahí viene el nombre, ¿no? Pero sí que es verdad que a día de hoy parece una zona abandonada, pero tranquila, solitaria. Es una tranquilidad extraña. Exacto. Demasiado silenciosa, ¿no? Y también el tiempo no nos suele acompañar en aquellas zonas. En las zonas del memorial, vale, ahí hay construcciones que además son como muy... No sé decir, me recuerdan mucho a los edificios americanos, de la administración americana. Son como muy faraónicos, pero clasicistas muy toscos, a la vez, ¿no? Sí. Y luego lo más humano es que hay millones de crucecitas pequeñas de madera que los familiares han ido dejando en honor a los muertos. Recordemos que de los aliados murieron 210.000 y de los alemanes 200.000. Es decir, fue una masacre absoluta. Y que a día de hoy lo precioso de esto, si es que tiene algo precioso, como decía, son los cementerios o los recuerdos que hay, pero que al final los 2 bandos se han unido y han sido capaces de, no de perdonar, pero de decir, bueno, esto pasó, que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y recordarlo. En la zona se recuerda muchísimo. Hay museos, hay memoriales en cada uno de los pueblos, en todas las iglesias también hay una zona para recordar a toda la gente que murió allí, y no solo soldados, porque en las tumbas también vimos de muchas enfermeras. Sí. Sí, y luego los recorridos, todos esos senderos que
se dirigen localidad a localidad, ¿no? Te van marcando, incluso con fotografías antiguas como estaba, las destrucciones. Claro, al final los símbolos de las localidades no dejan de ser las grandes iglesias. Esas iglesias, sobre todo en el norte de Francia, tan espectaculares, tan grandiosas. Y cómo ves esa gran devastación y luego más adelante cómo se han ido reformando y cómo se han ido de nuevo adecentando. Pero sobre todo es esa memoria que no quede olvidada y que permanezca siempre presente. Pero me impresionó mucho esa... Estuvimos solos prácticamente todo el viaje. En ninguno de estos pueblos había carreteras de media hora, te podías cruzar con 6 vehículos de las localidades, pero no había... Yo creo que no vimos ni un turista ni medio. Nada. No había nadie. Sin embargo, sí que estaba preparado con grandes... Al final, sí, para los memoriales, debe ser los aniversarios. Sí. Pero no había nadie, ¿no? Es que deberíais ir en junio, cuando se celebra el desembarco, pero y no tienes plazas por hoteleras cuestiones directamente. de agenda no podemos ir en junio, hemos tenido que desplazarnos ahora. No, pero Recordemos por eso que, está aunque preparado. comenzó en junio, pero en realidad duró prácticamente un año hasta la toma de París, ¿no? Hasta que consiguieron entrar en París. Y ellos celebran todo este año. De hecho, te ponen hasta una serie como de photocalls en los que te puedes hacer la foto exacta que hizo Robert Capa, que hizo 11 fotos, fue uno de los que estuvo presentes allí en la batalla, el primero que inmortalizó estas imágenes del desembarco. Pues hay unos cartones donde eso tú puedes simular la foto en el mismo lugar que la hizo él. A mí eso son cosas extrañas. Sí, pero además eran marcos muy florales. Era una cosa que como que quieren... no sé, darte a entender pues que está todo arreglado. Que no ves lo cruenta que fue esas batallas y esos lugares. Tú ves esos marcos, esos enclaves que ellos te marcan. No sé, me parece que era casi muy infantil. Sí, que puede ser un tanto naif. Sí. Y además lo que estábamos comentando de que el paisaje, que es de dunas y de arena tan fina, tampoco... Es como si estuvieras en otro planeta, ¿verdad? Al final es como si llegas a otro planeta. No hay casas alrededor. De hecho, las primeras casas que hubo en alguna de las playas sí que se utilizaron como parapetos, las utilizaron para protegerse, iban casa por casa ganando terreno los aliados, pero es cierto que hubo algunas zonas que fueron terribles, sobre todo por el tiempo, por la meteorología, ¿no? ¿Qué es lo que comentaba Jaime? Es muy interesante, es decir, esa proeza casi meteorológica de un lugar tan extremo, climatológico. Al final es muy adverso, ¿no? Pues las condiciones del viento, las condiciones de las temperaturas, aunque estemos en junio, ¿no? Pero allí es un mar abierto, es bastante complicado e incluso el ejército alemán estaba... Bueno, ellos se pensaban que eran los peores días, que los tenían tachados en su calendario como imposibles por si había cierto acercamiento por parte del resto de los ejércitos, pero no. Hubo una serie de meteorólogos que marcaron el día anterior, pero al final se decantaron por el día 6 y bueno, pues esta gente lo que también hizo fue facilitarlo y salvar muchas vidas con este tipo de decisiones. Bueno, al final la meteorología es una variable más dentro de una operación militar que hay que tener en cuenta. En este caso los aliados acertaron y los alemanes erraron. Erraron no solamente por la meteorología, por pensar que no iba a poder producirse una operación de tal magnitud en esas fechas, sino también por el lugar, ¿no? Incluso 3 días después del desembarco de Normandía, pues Hitler seguía pensando que el gran desembarco iba a llegar por Calais, que se llama, que se pronuncia en francés. ¿Por qué? Pues porque había habido una operación, la operación Fortitude y Bodyworth, esas 2 operaciones que están dentro de la operación del gran marco, ¿no? Que sería la macrooperación Overlord, que fueron operaciones para despistar a los alemanes y, bueno, pues entre ellas, por ejemplo, al mando del general Patton se creó un ejército ficticio que tenía base en Escocia y en el sur de Inglaterra, en el que llegaron a montar campamentos enormes de tiendas vacías, de posicionar tanques hechos de madera y de cartón piedra para que todas las informaciones que pudieran llegar al bando alemán supusieran que, bueno, pues que el desembarco iba a ser en Calais, zona que por cierto estaba muchísimo más fortificada, donde estaban ya prácticamente terminadas las obras del muro atlántico y por las que seguramente los aliados no habrían tenido ni una sola oportunidad. Pero es uno de los grandes enigmas esta operación, porque al final estamos como los aliados logran engañar
con un lugar de desembarco, incluso generaron ejércitos falsos y generaron diferentes tropas que ni existían para hacer creer, ¿no?, que se iba a desembarcar en este punto. Fíjate que llegaron a saturar, a llenar las ondas de comunicaciones de radio falsas, en las que hablaban de el batallón 16avo está ya camino de no sé dónde para embarcar. Incluso la RAF hizo algunos bombardeos en Calais para que pensaran los alemanes, mira, lo están preparando. Y luego fue muy importante también el tema del contraespionaje. Bueno, el general Patton encabezó un ejército de señuelo que no existía en la zona sur de Inglaterra. Claro. O sea, dentro de la operación Bory Fortitude, precisamente el general Patton era el que estaba al mando de ese ejército invisible, ficticio, falso. No existió, ¿no? Porque quienes llevaron a cabo el desembarco fueron Eisenhower y Montgomery, por parte de los británicos, ¿no? Entonces, Patton, que era una figura muy conocida por el Tercer Reich, por los alemanes, porque había llevado a cabo toda la ofensiva africana contra el African Corps de Rommel, y que además había conseguido entrar en toda la campaña italiana, que nos acordamos, ¿no?, de cómo entran a la isla de Sicilia por Siracusa y consiguen tomar toda la isla y continuar hacia arriba hasta Roma. Y pues bueno, pues claro, los alemanes decían, hombre, está claro que este tío es el que ya nos ha dado pal pelo una vez, pues nos va a volver a dar. Y sin embargo, no, sirvió de señuelo, aunque posteriormente Patton, por supuesto, entraría en el teatro de operaciones europeo, y además tuvo un papel muy importante, porque llevó a cabo muchísimas operaciones, además utilizando la típica Blitzkrieg alemán, pero con sus propios tanques, y llegó a avanzar hasta 900 kilómetros en tan solo 2 semanas. O sea, lo de Patton es algo que se salía de todas las estadísticas, y además era un estudioso tanto de Rommel como de Guderian, mariscales de campo alemanes, que precisamente sobre todo Guderian, ¿no? Rommel también, pero sobre todo Guderian, eran los padres, por así decirlo, los estrategas de la guerra de carros de combate, ¿no? Entonces, digamos que estaba un poco luchando contra, no sé si los maestros, pero desde luego sí, contra compañeros de armas con los que se había formado leyendo sus libros. Dani, ¿tú has conocido esta zona? ¿Has tenido la suerte un poco de acercarte? No. Yo no he tenido la suerte. Es un poco un turismo un tanto raro, pero yo reivindico desde aquí, ¿no?, siempre la historia, y hay que intentar recordarla lo máximo posible, aunque algunos se empeñen en que hay que olvidar. Pero no he estado nunca, no he tenido la suerte de estar. Pero sí que, bueno, como todo el mundo, diría yo, ¿no?, ha estudiado la Segunda Guerra Mundial, y muchas veces se nos olvida quizá que esto fue una maniobra de coordinación sin precedentes a nivel internacional que desembocó en eso, en la conquista o la reconquista de todas las fuerzas aliadas, haciendo retroceder al eje del mal, ¿no? Y me gustaría destacar, como ha nombrado antes Jaime, eso poco conocido, porque sí que es cierto que, fíjate tú, yo tengo recuerdos de cuando me enseñaron, ¿no?, en el colegio, en el instituto, la Segunda Guerra Mundial, y jamás oí nombrar el muro atlántico, ¿no?, que sería una suerte de muralla china terrible, ¿no?, que quería defender, podía proteger. Imaginaos. Claro, pero ¿cómo funcionaba el muro atlántico? Claro, bueno, eran nidos, ametralladoras, búnkeres. O sea, imaginaos que eso, como bien decía Jaime, en la playa de Omaha es donde estaba más desarrollado. Y hubo se estima unas 2.400 víctimas solo en la playa de Omaha, de los aliados. Es decir, Bloody Omaha lo llegaron a llamar, porque el mar se tiñó de rojo. Y eso lo vemos referenciado en videojuegos, en la película de Spielberg sobre todo, pero es que fue así. Tú imagínate, Silvia decía antes, ¿no?, que es como otro planeta. Yo no sé si es otro planeta verdaderamente, pero estoy completamente seguro de que para aquella gente era el infierno. Total. Es decir, los primeros que bajaban, cuando se abrían los portones, esa imagen que tenemos todos en la cabeza, ¿no?, de ese muro de hierro delante, se abre el portón, ves mar y la playa gris al fondo. Y la longitud tan tremenda que hay. Claro, tú has dicho que no, es que no cubre. No, son playas muy poco profundas. Exacto. Esto pasa también en la zona norte en Bélgica y todo ello, que son mares que no superan casi los 50 metros de profundidad. Claro. Pero son tan extensas, tan largas, esa arena tan fina, por lo cual tan costosa de avanzar sobre ella, se te hunden los pies mucho más que en terrenos más pedregosos, con arenas menos finas, pero cuesta muchísimo andar sobre ellos, esas longitudes, esa forma, porque al ser tan poco profundo hay una grandísima extensión de una leve, muy fina capa de agua, por lo cual te hace
un lecho casi muy fangoso, donde cuesta muchísimo avanzar, y tú te vas imaginando, ya no con calzado, que no es lógicamente, para este tipo de terrenos, cargados hasta arriba de peso, de las armas, y una característica muy complicada en estos momentos como es el miedo, ¿no? El miedo y la incertidumbre de llegar a unas playas que de pronto, poco a poco, hay un desnivel hacia arriba, que cuando tú tienes un desnivel hacia arriba hay que recordar que el que tiene la fuerza y el que tiene el poder es el que está arriba, es decir, la persona que está en tierra, en este caso, el que está más elevado es el que tiene toda la ventaja frente al enemigo que está abajo. Claro. Y claro, es tan enorme Es ese la terreno de ventaja recorrido. táctica Hay total. playas, hay playas que no se veía casi, ¿te acuerdas? Donde está el cementerio estadounidense, que es que costaba hasta ver la propia orilla del mar, y estábamos en la playa. Sí, sin embargo, luego en la otra zona, en la de Juno, sí que, bueno, yo estuve andando hasta 100 metros, seguía, y no me cubría más allá del talón, ¿no? Es curioso la diferencia que hay de unas a otras. Los acantilados sí que jugaron un gran papel en algunas de esas playas, pero otras, como las que estamos describiendo, que son metros, 200 metros, de algo completamente liso que parece pues Marte, ¿no? Un Marte blanco, yo lo definiría así. Y luego también sí que la zona que más me llamó la atención es donde quedan esas barreras antitanques, donde colocaban en las puntas las minas antitanque, que eso sigue estando ahí, son algunas de metal y otras de madera, pero que se las está comiendo las propias algas, y ahora forman parte del paisaje. Lo hace está bonito, llamativo. Es como si fuesen esqueletos de barcos vikingos de madera que se han quedado ahí enclavados en la arena, y parece que estén los cascos de los barcos de madera ahí perennes. Y hay un tema que ha dicho Silvia, a mí me sorprendió mucho, aunque esto es para otro programa. Ha dicho esas minas antitanques. Nos llamó la atención, más que llamar la atención, nos dejó anonadados el ver que todavía hay cientos y cientos y cientos de minas antipersona sin eliminar en las zonas del este de Francia, en las zonas sur de la zona de Luxemburgo, y todo aquello sigue habiendo, está lleno de minas antipersona. Te lo marcan en carteles, es decir, ¿cómo que hay minas antipersona todavía? Yo os recordaba solamente que estuviese en la antigua Yugoslavia, y todo eso sí que lo sabía, pero no tenía ni idea. Y he hablado con varios más que expertos militares y sorprendidos de que sigan estando, menos el coronel Pedro Baños, que como estuvo en Luxemburgo y en esas zonas bastante tiempo destinados, sí que es conocedor de cómo están marcados, y es que lo ves, ¿no? Incluso tuvimos que andar parece surrealista, pero tuvimos que andar por un terreno minado donde ellos nos pedían, sobre todo, arrastrad los pies. Y os puedo asegurar que me topé con dos, clac, que te quedas con el pico clavado hacia arriba, y ellos te dicen, ojo, 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 no levantes el pie y sigue arrastrando. Eso os impactó. Además, ¿te acuerdas el vídeo que mandé aquí en el grupo? Tenemos un grupo de Abismo nuestro, donde estaba yo ahí un poco viendo esa mina, ¿no? Y que lo vieseis todos. Y dices, ostras, es que estás en medio de los bosques limítrofes entre Francia, Alemania, Bélgica, y ahí está. Sin embargo, en la zona de estas playas, de estas 5 playas del desembarco, allí sí que hay prácticamente un 100% de probabilidad cero de encontrarte con una de estas minas, porque se hizo un vaciado de la propia arena. Pero claro, porque ahí es fácil. Tú metes camiones que van quitando la arena y puedes ir quitando estas O sea, aquí minas, se hizo ¿no? un vaciado de arena. Sí. Se removió toda entera. Sí. Esto es muy Pero claro, interesante. en la zona de los bosques pues es completamente imposible. Y teníamos que andar por ese sendero de un bosque que parecía precioso de cuento, pero no, en realidad bajo las hojas tienes la muerte. Atención, porque Jaime tiene una media sonrisa. No, es que me hace gracia que me tiran camiones para levantar la arena y quitar las minas, porque eso habrá salvado muchas vidas de detectoristas metálicos que van en busca de piezas de la Segunda Guerra Mundial, que no sería la primera vez, que van con el detector de metales, ven algo metálico pensando que puede ser una pistola, una hebilla de cinturón, un casco, y al meter la pala les explota una mina, ¿no? Pero claro, es que tú piensas que lo que era el muro del Atlántico eran 4.500 kilómetros de costa, con 15.000 cuarteles, búnkers, 300.000 soldados y 6 millones de minas
¿cómo no van a quedar minas? Por mucho que hayan barrido, estoy seguro de que en los bosques de Normandía siguen quedando minas. Es imposible limpiar todo. Lo que pasa es que también es verdad. Son zonas muy poco pobladas también. Y que las minas también se van degradando. Por supuesto. Y es muy fácil que muchas hayan explotado por el paso de los animales. Muy curioso, ¿eh? Las de la Segunda Guerra Mundial duran mucho menos que las de la Primera Guerra Mundial. Y eso los expertos te dicen, lo que nos da miedo hoy son los campos minados o donde había diferentes explosivos de la Primera Guerra Mundial. La Segunda tenía otro tipo de componente, lo que fuese mucho más débil a la intemperie. Claro, y además, pues es lo que te digo, con el paso del tiempo, sobre todo en el bosque cerrado, pues puede caer una rama, puede pasar un animal, es más fácil que se activen. El problema son las que hay sobre todo pues en las cunetas. En las cunetas es donde normalmente se van a limpiar, por supuesto, el camino, ¿no? Pero sobre todo en las cunetas, porque muchas veces el tráfico rodado pasa y no pasa nada hasta que alguien va andando por la cuneta y le explota, ¿no? Por eso había pocos ciclistas. Entonces, bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque es que no tenemos que olvidarnos de que en Normandía en pocos días cayeron, no sé si millones, pero desde luego cientos de miles de toneladas de explosivos, ya fuese por bombardeos aéreos, por munición, por bombardeo naval desde los buques aliados. Pero si es que los alemanes, por ejemplo en Omaha, que lo habéis comentado antes, ¿no? Que hubo 3.000 bajas aliadas, en Omaha empezaron a ganar terreno cuando los alemanes se quedaron sin munición. O sea, la cantidad de munición que se gastó ahí, o sea, las toneladas y toneladas de casquillos que tiene que haber allí son brutales. ¿Qué pasa? Que es verdad que se ha limpiado mucho esa zona. Y mucho ha sido gracias a los aficionados, a los coleccionistas de militaria que han ido a rastrear la zona. Pero desde luego aquello fue una masacre, y prueba de ello es que a los alemanes se les acabó la munición, y para ellos, para los que estaban en los nidos de ametralladoras, era poco menos como que tirar al pato, porque era una llanura, lo habéis contado perfectamente, de arena, donde llegaba una lancha, abría el portón y 20 o 30 desgraciados salían corriendo mientras los alemanes les barrían con sus ametralladoras. O sea, eso fue una carnicería. Se le llama la costa de Nácar, que eso nos hace una idea también de lo que estamos describiendo, ¿no? Del color, de la tranquilidad que parece que hay justo en esa zona de la orilla, y lo que tú comentas, que de repente llegaban allí los anfibios y los Percy, que de hecho tuvieron muchos problemas con el oleaje, tardaron mucho más de lo que esperaban en llegar a esa costa, a esa orilla, entonces ya los estaban esperando, como dices, desde esos... Claro, de hecho en Omaha incluso tuvieron que hacer un parón, o sea, pararon el desembarco, empezaron a bombardear desde los barcos con artillería a los búnkers, y luego siguieron a las 8:30 de la mañana, porque es que vieron que era imposible, que es que eso era una picadora de carne, ¿no? Ahora que está tan de moda el término con la guerra de Rusia y Ucrania, era una auténtica picadora de carne. Entonces tuvieron que parar el desembarco, bombardear y luego seguir. Y aún así la playa no la tomaron frontalmente como pudieron tomar las otras, la tomaron por unos barranquitos que había, lo que serían unos pequeñitos desfiladeros donde pudieron guarecerse al principio los soldados para luego empezar a tomar los búnkers, porque hasta que tú no tomas los nidos de ametralladoras puedes soltar a 50, 100.000 soldados, los que quieras. Pero hasta que no se acabe la munición van a caer como patos. ¿Tú crees que fue una buena idea entrar por allí? Yo creo que fue un mal necesario. Yo creo que por algún sitio tenían que entrar. Pero tan expuestos. Al final son zonas completamente expuestas. Pero, a ver, ellos jugaron al factor sorpresa. Ya, pero ojo. Fue... Claro, tú cuando llegas allí, en las películas, al final ya sabes que la televisión siempre minimiza mucho la realidad, por mucho que lo quieras mostrar. Pero es tan extenso y estás tan descubierto frente a todo que eres el blanco perfecto. Lo que dice Jaime, mientras haya munición, me voy a ir cargando absolutamente todo lo que se levante y se mueva en el horizonte. Claro, lo que pasa es que ellos jugaban con la idea de que las tropas aerotransportadas que habían tirado en paracaídas... La 101 y la 82, ¿no? Sí, por detrás, ¿no? Por detrás de las líneas, de lo que sería la línea de defensa de la costa, iban a tener tiempo de matar a la gente, a los soldados que hubiera al mando de los cañones, de las piezas de artillería y de los búnkers de los nidos de ametralladoras. Un tipo emboscada que no pudieron. Desde tierra. Claro. Ellos pensaban hacerles una especie de sándwich, ¿no? O sea, en plan, primero les tiramos por detrás de las líneas enemigas para que puedan, desactivar la línea de defensa, y luego
hacemos un avance en masa, porque lo que hicieron fue un avance en masa. Y el desembarco de Normandía triunfó porque fue una base, por la cantidad de gente. Fueron a volumen. Si no lo hubieran conseguido. Pues si solamente en Omaha murieron 3.000 personas en las primeras horas. En las primeras horas. Hay que recordar que se hizo en 24 oleadas. Es decir, claro. No fue todo, llegamos allí todos a la vez, sino No, de las primeras oleadas cayeron todos. Claro. Absolutamente Además, todos. lo que comentábamos antes, ¿no? Que mucha gente no sabe que los primeros en salir de esas barcazas eran ingenieros de caminos. Ni siquiera llevaban un arma personal. Eran los que se iban a encargar de abrir un camino y abrir una brecha en ese muro para poder entrar todo el contingente. Alguien se puso a mirarlo y estimó que la vida media de un soldado en el desembarco de Normandía era de 3,6 segundos. Esa era la esperanza de vida. Claro, es que algunos directamente morían en las barcazas de desembarco. Directamente. Porque en cuanto estaban a tiro de la ametralladora, que más fácil para una ametralladora que tirar a bulto, ¿no? Sí. No. Es así el frío. El disparo antiguo, que es así, que Claro era que es sin lo más puntería. cerca del infierno en la tierra que habremos visto hasta el día de hoy, que está la cosa muy convulsa, ¿no? Pero sí que es cierto que el infierno yo creo que lo describe para esos soldados sobre todo. Los alemanes estaban resguardados, jugaban su papel, pero esa gente que sí que sabían a lo que se iban a enfrentar al fin y al cabo en cuanto abriera ese portón de la barcaza. Sabían que iban a haber nidos de ametralladoras que los iban a fulminar. Y aún así yo creo que muchos de ellos, convencidos y alentados y en pos de la libertad, salieron como pudieron de allí y hace que el mundo esté hoy tal y como lo conocemos y no seguramente de otra manera. Coincido con lo que dice Jaime totalmente, ¿no? No sé si era la mejor opción, pero era, yo creo, la única opción. De hecho, yo creo que en el momento en que Eisenhower dio la orden de atacar, bueno, no sé cómo sería él, porque no lo conocí en persona, pero si yo hubiese tenido su responsabilidad, habría estado al borde de un infarto. Porque sabes que estás mandando 200.000 soldados y que una gran parte de ellos van a morir. Pero estamos hablando ellos eran conscientes. Decenas de miles El soldado era de consciente. soldados jóvenes que van a morir. El soldado no tenía por qué saber más que iba a desembarcar en una playa. No tenían ni idea de lo que se iba a enfrentar en esa línea. Bueno, pues sabía que iba a haber seguramente una defensa. De hecho, por ejemplo, a los británicos en Golden Sword les fue bastante bien. Sin embargo, Omaha y Juno fue un desastre. Entonces, bueno, el balance al final es, bueno, pues 3 playas más o menos bien, 2 muy mal, pero al final se consigue asegurar la playa. Pero, por ejemplo, los primeros días en algunos sitios avanzaron apenas 300 o 400 metros. O sea, aseguraron la playa y poco más para preparar luego el desembarco de tanques, de vehículos de transporte. Por supuesto, también habían dado orden a la resistencia francesa previamente de sabotear las líneas férreas, los caminos y los puentes para que el ejército alemán no pudiera fortalecer, no pudiera reforzar esas defensas, pero es que además jugaron también, o tuvieron la suerte, de que Hitler, para empezar, no se enteró hasta las 9 más o menos de la mañana de que estaban atacando. Porque las comunicaciones no funcionaban y además tampoco nadie le quería despertar. Es de chiste, pero es así. Y luego, hasta 3 días después, Hitler seguía convencido de que eso era una maniobra de despiste y que el verdadero desembarco venía por Calais, cuando ya tenía al grueso de los ejércitos aliados en Francia avanzando hacia París. Bueno, pero eso también es un problema de los informantes. Yo no sé si aquí podía haber traidores alemanes que les interesase minimizar todo este tipo de avance de las tropas aliadas. Porque tenía que haber, obviamente. Contraespionaje, sí. Claro, o sea, no me creo que si unos buenos informantes le van a Hitler y le dicen la realidad, hombre, yo creo que igual él no, pero su séquito de ideólogos que tenía, más que expertos en el ámbito de la guerra, más que expertos, seguramente hubiesen trazado el camino o la ruta de otra forma o las diferencias de ataque. Pero me sorprende mucho, ¿eh? Bueno, al fin y al cabo esto era un poco una red de mentiras, ¿no? También estaba el contraespionaje o los agentes dobles. Y antes estábamos hablando, ¿verdad, Jaime? Uno muy famoso que tampoco se sabe mucho de él es Joan Pujol García, un catalán, un español, que se puso al servicio del MI6 británico y jugó como agente doble con la Alemania nazi. Entonces, él inventaba una serie de cosas. Ayudó también, como decíamos, en ese teatro de operaciones, de la Operación Overlord. Y engañó, porque los engañó,
y muy bien engañados a los alemanes para que todo ese peso en esa playa de Calais tuvieran el ojo puesto allí, el foco en esa playa, y se olvidaran de las otras. Entonces, esa gente que incluso, ¿verdad?, fue condecorado, es el único que ha sido condecorado por los dos bandos. La Cruz de Hierro. Es el único que yo conozco condecorado por los Por los dos bandos. Sí, por los dos bandos. Sí, porque era un O sea, espía doble. Era un espía doble. Y se ganó el máximo honor en los dos bandos. Es decir, imagina hasta qué punto tenía la credibilidad ¿De alemana. dónde era esta persona? De Cataluña. Este Barcelona. Joan Pujol García. Garabo. Garabo. Sí. Bueno, Garbo. Este Como la personaje, Greta. Garbo. este personaje, el señor Joan Pujol, alias Garbo, termina la guerra civil y bueno, pues tiene un convencimiento brutal de que es anticomunista y antinacionalsocialista. Entonces decide que va a luchar contra el nazismo, ¿no?, que es lo que tiene más cerca. Se va corriendo a la embajada. Esto es una dramatización. Se va a la embajada de Madrid, ofrece los servicios al gobierno británico, le dicen que no. Y total, que se los ofrece al gobierno alemán y le dicen que sí. Y empieza a darle información que inventa, porque daba información de Gran Bretaña sin estar allí, ¿Ah, sí? Ah. al gobierno alemán. Cuando ya el gobierno alemán le da dinero, le da recursos y crea una red falsa de espionaje, va corriendo otra vez a los británicos y les dice: oye, fijaos lo que tengo aquí, que he conseguido que me hagan espía. Y entonces dicen: pues no te preocupes, porque nosotros tenemos el Comité XX, que es para espías dobles, y nosotros te vamos a apoyar. Y entonces empieza a hacer de espía doble, ¿vale? Sobre todo dándole la información buena a los británicos. Pero es que era un mago para esto, o sea, hacía magia. En el mundo del espionaje han dicho que era el mejor espía de la Segunda Guerra Mundial porque, a ver, este hombre que participó muy activamente en la operación, en la Fortitude, la que hemos hablado antes, de despiste, este cogía, por ejemplo, las guías de viaje y les mandaba un informe a los alemanes diciendo a qué hora salía un tren de un sitio y a qué hora más o menos iba a llegar, tal. Y lo estaba cogiendo de una guía de viaje. Y los alemanes, ¿qué pasa? Que lo comprobaban con los espías que tenían sobre el terreno y veían que era perfecto. De hecho, fíjate hasta dónde llegó este hombre, que en un momento dado, no recuerdo qué ocurrió, que los alemanes le recriminaron que su informante no hubiera informado sobre que esto iba a pasar. No sé si era un ataque, no me acuerdo qué había pasado. Y entonces él dijo: no, que es que mi informante ha muerto, por eso no ha podido informar. Y con los servicios británicos apoyándole, publicaron una esquela en un periódico local falsa para poder demostrar, digamos, sostener la versión de Pujol, de Garbo, de que realmente ese señor había muerto cuando el señor obviamente ni existía. O sea, te quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Pero esto lo hacía casi por diversión. Bueno, y por mucho dinero. Vale. Hacía, sí, pero no como un espía profesional de un gobierno. Lo hacía sino por mucho dinero. Al mayor postor. En este caso, los británicos. Porque es que siempre se ha Esto era como, caramelizado un poco como un espía de fortuna. Siempre, sí, exacto. Siempre se ha intentado caramelizar un poco la figura de Joan Pujol, pero lo cierto es que al final lo hacía por dinero. ¿Vale? Sería muy anticomunista, sería muy antinacionalsocialista, pero al final lo hacía por dinero y, de hecho, cuando para la muerte se fue ¿a dónde se fue este hombre? A Angola. Se fue a Angola y en Angola fingió su muerte. Y de su muerte se fue a Venezuela, donde estuvo viviendo durante décadas. Con todo el dinero que le habían dado los alemanes. Montó una serie de negocios, pues una tienda de regalos, un cine, o sea, te quiero decir, y estuvo viviendo ahí muchísimo tiempo. Y precisamente todo esto que hemos contado y la veracidad de la información contrastada, porque él se inventaba que, por ejemplo, había traslados de armamento por mar de los aliados y en realidad eran buques mercantes normales y corrientes. Pero él se lo decía a los alemanes mandaban un avión y decían: efectivamente, pues donde ha dicho este señor está el barco tal, ¿no? Aunque llevara maíz en vez de ametralladoras. Sí, pero aparecía. Pero la historia está en que le daban tanta credibilidad que junto con el resto de la Operación Fortitude, de los bombardeos de la Rafa Calais y tal, le dieron veracidad y de verdad creían que engañó incluso durante el desembarco en Normandía, diciendo que no iba a ser en Calais, y se lo creyeron y eso fue una de las razones por las que Hitler no mandó allí a todas las tropas que tenía disponibles, ¿no? Todas las divisiones Panzer, porque es verdad que dentro de la Operación Overlord, lo que sería el desembarco en general, teníamos la Operación Neptuno, que es lo que nosotros conocemos como desembarco en Normandía, o sea, el ataque a las costas de la Normandía francesa, y por otro lado tenemos la Bagration,
que es el ataque de los rusos desde el norte, ¿no? Para intentar dividir a las tropas de Hitler y que tuvieran menos posibilidades de hacer un frente común, porque si no hubiese roto el pacto que hizo con Stalin de no agresión en su día, a los alemanes no se les gana la guerra. Eso está claro. Sí. Si no llega a ser por los rusos, por mucho que las películas cuenten otra cosa, si no llega a ser por el frente ruso, Alemania no pierde la guerra. No pierde la guerra, pero vamos, ni de lejos. De hecho, seguramente habría ocurrido como en el hombre en el castillo, ¿no? Que Estados Unidos se habría quedado repartido entre alemanes y japoneses. Pero bueno, pues los rusos tuvieron a bien, después de que Hitler les traicionara y entrara en Rusia, pactar con los aliados esta macrooperación y al final pues el resultado que todos conocemos. Silvia. A mí me gustaría reflexionar también sobre las poblaciones cercanas que tuvieron una gran importancia. Por ejemplo, Caen, ¿no? Que estuvimos allí. Y bueno, pues se puede comprobar que estaba completamente destruido. Se ha tenido que reconstruir todas las iglesias, catedrales, casas. Sin embargo, esto al final ocurrió precisamente por los aliados, por el bombardeo previo que ocurrió antes de este desembarco de Normandía. La situación de los normandos tampoco fue sencilla. Había muchos presos políticos por parte del ejército alemán. Y también muchos informantes, ¿no? que fueron los que ayudaron también a este ejército de los aliados. Pero había muchas disputas entre familias. Hubo muchos matrimonios y familias que se crearon de alemanes con normandas. Entonces, claro, estamos hablando de algo que para la población de esa zona a día de hoy forma parte de su historia, pero forma parte de sus familias también, ¿no? Y no es una cosa sencilla el poder plantearse pues que unos fueran en contra de otros, que un primo fuera en contra del otro primo. Esto también nos recuerda a la Guerra Civil Española, ¿no? que ocurrió. Y estas situaciones, bueno, en este caso no fue muy largo porque fue apenas un año, pero no se ha podido evitar y está presente en todas las... Pues vimos muchas estatuas, esculturas para recordar a todos estos marinos, ¿no? Bueno, es una zona, claro, también siempre ha estado marcada, ¿no? por tragedias, marcada por invasiones. Las primeras grandes invasiones, o sea, hay que recordar de qué viene Normandía, la palabra, eso, los hombres del norte, de cómo llegaron desde Rollo, que es uno de los primeros que se asentaron en aquella zona, pero claro, todos los hombres del norte, todas las zonas vikingas, son las que llegaron ya en esa época de la Edad Media, en el siglo IX, como fueron entrando por las mismas zonas. O sea que siempre ha sido un lugar de acceso buscado, ansiado. Incluso parece que, como tiene esas grandes, inmensas, kilométricas dimensiones, pues como hay esos climas tan complejos, tantas nieblas, pues prácticamente a 1 kilómetro no tienes ni idea de lo que está entrando y está accediendo. Claro, y quién hay por allí. Incluso en verano, que fue cuando ocurrió el desembarco de Normandía, cuentan que no se veía más allá de 10 metros, aunque fuesen días claros, pero sobre todo a esas horas de la madrugada, la confusión, el vapor del agua, bueno, pues eso tuvo que hacer también las condiciones muchísimo más difíciles. Desde luego. Jaime, hablan también de, aparte de esos errores alemanes que hemos estado tratando, de muchísimos soldados desaparecidos. Desaparecidos, hay varias teorías, ¿no? Unas de ellas, pues, que huyeron en meta de esos desembarcos, otros que fueron sepultados y directamente cientos y cientos de cuerpos que nunca se encontraron. Bueno, es normal que en una batalla de estas características desaparezca gente. Y estamos hablando de decenas de miles en un mismo desembarco, con lo cual es lógico que haya cientos de desaparecidos. Muchos de ellos directamente se fueron, o bueno, muchos tampoco, pero algunos de ellos se fueron directamente al fondo del mar porque se cayeron de una barcaza o porque bajaron cuando había demasiada profundidad y no eran capaces, obviamente, de nadar con el equipo y murieron ahogados. Ni siquiera
hicieron falta balas alemanas para acabar con ellos. Otros, por supuesto, tras pisar una mina o recibir un impacto de artillería cerca, pues bueno, pues los cuerpos quedaron desintegrados y no pudieron, bueno, pues más que recoger los restos y llevarlos a fosas comunes o a tumbas, en el mejor de los casos, de soldados desconocidos. ¿Y esos soldados alemanes que pudieron huir, haciéndose pasar por el otro bando? Bueno, vamos a ver. Porque eso hay bastantes historias. Sí, es verdad que hay historias de tropas alemanas que disfrazadas con uniformes aliados pues intentaron huir, de la misma forma que también hay historias de soldados aliados que con uniformes alemanes intentaron hacer un sabotaje, ¿no? Hay que recordar que en las leyes de la guerra el vestir uniforme del bando contrario es un delito. Se me vino una película a la cabeza ahora, ¿no? De Tarantino, pero sí. La de Malditos Bastardos, ¿no? Entonces, claro, te quiero decir... O sea, tú no terminas de creer en una deslealtad, por ejemplo, del ejército alemán. ¿Que huyeron muchos? Sí. ¿Que en el muro atlántico, que es de lo que estamos hablando por el tema del desembarco en Normandía, hubo fortificaciones que hasta el 8 de mayo de 1945, cuando termina la guerra, no se habían rendido? También. O sea, el soldado alemán, hay que diferenciar el soldado de la Wehrmacht, que es el soldado regular, que era un soldado profesional, que estaba ahí porque le tocaba, con las divisiones Panzer SS. Claro, las divisiones, las Waffen SS, ya estamos hablando de soldados que luchan por una ideología, unos valores y unas convicciones muy fuertemente arraigadas en su conciencia. Eso era gente que no se rendía porque preferían morir, ¿no? De ahí el lema que llevan en la daga de gala de las SS, ¿no? Mi honor es mi lealtad. Era gente que prefería morir antes de perder la guerra, antes de que el Reich cayera. Por eso estas fortificaciones aguantaron hasta el final de la guerra, aunque estuvieran aisladas, estaban todos medios muertos de hambre, pero no eran unos soldados fáciles de combatir. De hecho, los americanos lo decían, ¿no? Cuando sabían que tenían, porque obviamente tenían inteligencia, pues bien fuese aérea o por espías, cuando sabían que tenían delante una división SS, les entraba Se lo miedo. pensaban mucho. Se lo pensaban mucho. Además, el armamento que tenían los alemanes, si bien es verdad que al final de la guerra pues se demostró que era escaso y faltos de recursos, los tanques alemanes, los Panzer, por ejemplo, los Tiger, son de largo, los mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial, por no hablar de la aviación, ¿no? El problema es que, el problema para los alemanes, me refiero, es que no pudieron construir suficientes, porque sobre todo se encontraron cuando llegaron a Rusia contra un país que tenía decenas de miles de tanques y no se lo esperaban. De hecho, hay una conversación de Hitler, que yo es la única vez que he escuchado la voz de Hitler, digamos, de forma privada, cómo hablaba con sus allegados, con sus colaboradores, porque a Hitler la voz que le conocemos es la de los discursos. La violenta, la imperosa, sí. Claro, sí. Y sin embargo, pues es una voz más grave, más calmada, más tranquila, pero precisamente en esa voz, por eso me he acordado, estaba hablando no me acuerdo quién estaba, creo que uno de ellos era Goebbels, y no recuerdo con quién estaba hablando, pero bueno, se puede buscar por internet la conversación, en la que decía, si alguien me hubiera dicho que un país tenía, yo qué sé, 50.000 tanques, no me lo habría creído, y cualquier general de los míos que me lo hubiera dicho lo habría echado del despacho, ¿no? Dice, ¿cómo podíamos pensar que Rusia tuviera decenas de miles de tanques a los que enfrentarnos? Pero ¿y eso no lo podían predecir? Ellos no lo sabían cuando entraron en Rusia, si no, no habrían entrado en Rusia. O sea, ellos sabían, claro, en el momento en que ya ven la capacidad armamentística de Rusia, ya, sobre todo en la batalla de Stalingrado, ya saben que con Rusia no van a poder hacer nada, ¿no? Y encima les viene el general invierno, ¿no? El frío. Claro. Condiciones climáticas. Y claro, el calentamiento climático, que también por aquella época se estilaba mucho. Y entonces, pues claro, pues se dieron cuenta de que no podían contra los rusos. ¿Qué pasa? Y ya era tarde. Porque ya tenían unas cadenas de suministros tan largas que abastecer y era imposible continuar. Pero si lo hubieran sabido, ¿cómo van a entrar contra Rusia? O sea, no podían. Tú piensas que llegaban a tener 3 frentes, ¿no? O sea,
tenían el frente italiano, tenían el frente francés y tenían el frente ruso. Eso no, a 3 frentes contra las mayores potencias del mundo, ningún país, ni siquiera el Tercer Reich en ese De momento hecho, era capaz de mantenerlo. muchos historiadores que te dicen eso, ¿no? Que el principio de la invasión rusa fue el final del Tercer Reich. Claro, si es que el problema de todo esto es el general invierno. Yo lo que no sé es por qué Hitler, a ver, sí que lo sé, pero rompió ese pacto con Stalin de no agresión y entró, sí, a por los campos petrolíferos, pero ¿realmente era necesario ese Lebensraum aumentarlo tanto, ¿no? Ese espacio vital para el pueblo alemán? Si realmente es que contra Rusia no tenías que entrar, si es que le pasó lo mismo a Napoleón. Es que a Napoleón le pasó lo mismo. Por eso yo creo que tampoco entraron en España en la Segunda Guerra Mundial, ya no tanto por la amistad de Franco, sino porque sabían que si entraran en España iban a salir calentitos, porque hay países que no se pueden tomar si no quieren los propios habitantes. Uno de ellos, por ejemplo, es Rusia y otro es España. En España nosotros nos podemos tirar los pelos siempre que queramos, pero que no venga un extranjero a tocarnos las narices, porque saldrá escaldado. Se ha visto a lo largo de toda la historia. Sí, sí. Entonces, Además, es cierto. sí, esto lo decía, me parece que era Hindenburg, ¿no? Que el país más complicado de conquistar del mundo éramos los españoles porque llevamos siglos intentando destruirnos. Sí. Y no lo conseguimos. Bueno, ahí seguimos haciendo diferentes masterclasses entre todos. Entonces, bueno, pues al final el tema de Hitler o sea, sobre todo el que no pudiera llevar refuerzos al mundo atlántico fue ese, ¿no? Que tenía abierto el frente de Italia y tenía abierto el frente del este con Rusia. Silvia, ¿tenemos algún tipo de leyenda que pueda alimentar esta historia? Bueno, a mí me gustaría abordar todos los fenómenos poltergeist y las leyendas que se encuentran en esta zona de las playas. Por ejemplo, la de un personaje en concreto, James Carrington, el teniente James Carrington, que bueno, pues se dice que su espíritu camina por las playas y los búnkeres buscando a los soldados caídos y desaparecidos que aún no se han encontrado, no se han podido enterrar, que las familias no se han podido despedir de ellos. Y entonces guía a esas almas perdidas, se dice que les va guiando hacia el mar, un lugar simbólico donde bueno, todos los soldados esperaban regresar, ¿no? Porque era el camino de vuelta a casa. Y además esto está alimentado por una historia que ocurrió en los años 50, en concreto en 1955. Un arqueólogo aficionado, bueno, alguien del lugar que le gustaba mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues encontró una carta enterrada en un casco de soldados cerca de la zona de Omaha. Y era una carta de amor, una despedida, escrita por el propio Carrington, el que estamos diciendo que guía a las almas a día de hoy, a su prometida Sara. Entonces, claro, obviamente la carta nunca llegó a su destino, Sara nunca la pudo leer y dicen que está a día de hoy expuesta en un museo de todos los memoriales de Normandía que hay por esta zona y que los empleados cuentan que cada noche en la vitrina en la que está guardada se empaña y además aparecen marcas de manos, como si alguien tratase de llevársela, ¿no? Bueno, pues como esta historia del teniente Carrington, la verdad es que hay también otras de los pescadores, por ejemplo, de toda la zona del Canal de la Mancha, que cuentan cómo ven naves o incluso que llevan tanques. Hay muchos fenómenos que son inexplicables a día de hoy y que, bueno, también muchos turistas cuentan que ven cosas extrañas o que incluso escuchan tiroteos en la propia playa, que a día de hoy recordemos que es reserva natural. Porque claro, con esas dunas tan extrañas... Claro, hay zonas que no se pueden pisar, pues, muy difíciles de pisar. Te dicen que tengas... De hecho, había unos carteles, ¿verdad?, que decía, si pasas por aquí tienes que tener mucha responsabilidad con las dunas, protégelas, porque sí, las protegimos, no se puede... Pero nosotros avanzamos firmemente hacia las orillas. Pero, claro, este tipo de historias, de leyendas, de apariciones, al final son lugares tan marcados por la tragedia, tan cargados por esa especie de ser negruzco ataviado con la guadaña que va sesgando las
miles y miles y miles de vidas, ¿no? en tan poco tiempo en esta zona, que bueno, lógicamente se tiene que quedar impregnado de alguna forma. Estoy recordando, perdona, que cuando estuvimos en el pueblo de Saint-Méry-Église, que ahí es donde cayeron todos esos paracaidistas de los que hemos estado hablando antes, que los tiraron justo en la zona de retaguardia. También hay allí algunas historias que a día de hoy se pueden ver incluso en algunas de las esculturas de recuerdo a esos paracaidistas, y es que se dice que hay sombras en los árboles que caen por la noche, como si fueran aún esos paracaidistas que nunca consiguieron su objetivo, ¿no? Wow. Es una zona que, si vas por allí, yo creo que tiene mucha carga, ¿no? ¿No lo notaste tú? Mucha carga emocional. Yo lo que noté fue una zona casi desértica, como abandonada, como olvidada, recordada momentáneamente, porque tú ves esos grandes parkings, esos para días muy concretos del año, pero el resto, sí, muy bien cuidado, muy perfecto, pero hay algo que le falta, algo que carece, algo que se ha olvidado. Hay como dos caras, ¿no? La perfección y el cuidado de los gobiernos, algo muy curioso. Esto me di cuenta entonces que no solamente ocurre aquí, sino que ocurre en todos los gobiernos principales del mundo, donde para conservar un monumento gubernamental puedes hacer tu propio donativo. Con una persona normal tienes para poner la tarjeta, que, bueno, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que tenías para hacer donaciones por... No funcionaba prácticamente, no había luz, pero la tarjeta magnética ¿cómo se llama? La tarjeta de crédito funcionaba perfectamente. El contactless. Sí. Bueno, pues al final dices, ostras, es que ya ni los monumentos, ¿no? Sí, estaba en medio del camino, que no, o sea, en medio de la playa. En un palo de madera. En un palo de madera, pues estaba un contactless. Fíjate que lo que decía Silvia de esas cartas, ¿no? De Carrington. Todo eso me ha recordado una anécdota terrible que hay también, que es que los soldados, obviamente, escribían misivas, ¿no? Escribían cartas. Y a muchos familiares, a esa madre, a ese padre, le llegaba la carta de ese hijo, de ese hermano, de ese marido, después del mensaje de que había fallecido. 2-3 semanas después del desembarco, les llegaba una carta, pues, explicando la situación de ese soldado, y algo que también refleja, en cierta manera, la película de Spielberg, ¿no? Que ya sabéis cómo soy yo con el cine, ¿no? Pero es una película que a día de hoy utilizan estamentos militares en Estados Unidos, sobre todo para intentar dar crédito y, sobre todo, cómo se asemeja a esa recreación del desembarco, porque es excelente, recreada. Evidentemente nada supera a la realidad que se vivió allí, pero sí que nos acerca un poco a ese infierno en la tierra que pudo ser ese desembarco. También, como decir que seguramente ya en este tiempo, ya mucha gente ha pasado mucho tiempo de la película, lo sabe, pero está basada en una historia real de un soldado de la 101 aerotransportada, de esa retaguardia que quedó y que murieron en este caso en el real, no sé si eran, en la película creo que son 3 hermanos, él es el cuarto, James Ryan, de Iowa, ¿no? Tan famoso eso, pero en la realidad no sé si eran 3 hermanos y habían fallecido 2, y es una verdadera operación de rescate para que esa madre no tuviera que tener a su tercer hijo, ¿no? Es una batalla que marcó el rumbo de la humanidad y en la que, tristemente, muchos fallecieron para dar vida a otros tantos. Tú que eres un gran cinéfilo, Creel, ¿alguna película que nos quieras recomendar? No de esta playa, sino de toda esta zona. Hombre, claro, tengo otra que está ahí junto al soldado Ryan, es de mi querido Christopher Nolan, ¿no? Dunkerque. No tiene nada que ver, pero refleja muy bien lo que se vivió allí en aquellas horas, cuando el ejército británico, junto con parte, tuvo que salir corriendo, y cómo esa ayuda humanitaria de esos pescadores pudieron salvar la vida de muchos soldados. Jaime, no sé si está muy de acuerdo en esa película. ¿No te gustó? No digo nada. Lo peor es que es comparar con, no sé, un Da Vinci con algo que puedo hacer yo con boli, ¿sabes? No, escucha, no voy a quedar aquí. Yo no he comparado salvar a Soldado Ryan con Dunkerque, ¿eh? Yo hablo de perspectivas. Es broma. Pero si a alguien le gusta el tema y quiere profundizar, yo más que Dunkerque, que está bien, pero sin más, yo me vería Hermanos de Sangre. Que además, es una serie, no vale. Bueno, es una serie, pero está hecha con los mismos medios de atrecho que Salvar al Soldado Ryan. Y es una serie de la hostia, que a todo el mundo que le guste el tema es que tiene que verla. Porque pues fíjate tú, yo recomendaría Los Hijos del Tercer Reich.
También otra serie está muy bien. increíble. También Increíble. está muy bien. Bueno, ¿cuándo hacemos un viaje a estas zonas? Bueno, yo en Normandía la verdad es que he estado y no me importaría volver porque es un sitio que a mí me fascina. Primero por la cantidad de museos que nunca me da tiempo a ver todos. Eso, lo primero. Segundo, porque nunca me da tiempo a visitar todas las playas y recorrerlas de arriba abajo viendo todo lo que hay, porque es que es inabarcable. O sea, es imposible hacerlo, salvo que hagas muchos días o muchas veces. Y luego porque yo considero que el desembarco de Normandía, no sé si lo ha dicho antes Silvia, se ha convertido en un hito de la reconciliación tras la guerra. Porque como en cada aniversario no solamente van británicos, canadienses y americanos, sino que también van los alemanes y los propios franceses que viven allí, hay una especie de hermanamiento entre... Bueno, había, los, ¿no? Los que húngaros, de hecho, en el cementerio alemán hay una gran parte de las tumbas que son de húngaros, que formaron parte también del... Sí, bueno, es que sí. las Waffen-SS tenían diferentes nacionalidades según Sí. la división, entonces pues tocaría, no me acuerdo cómo se llamaba la húngara, pero bueno, la cuestión, seguramente ahí estarían. Y la cuestión es que al final, ahora ya, claro, casi no quedan veteranos, porque a poco que tuvieran 18 años, pues ya tienen 98, ¿no? Pero durante mucho tiempo han ido veteranos de todos los bandos a rendir honores a sus compañeros caídos, olvidando un poco el confrontamiento anterior y simbolizando un poco el hermanamiento y la reconciliación, ¿no? Sobre todo en la época de la Guerra Fría en la que los alemanes estaban, bueno, la mitad de Alemania, ¿no? Estaba bajo el yugo soviético y lo estaban pasando bastante mal. Y bueno, no sé, yo es que creo que es un episodio de la historia tan importante, como decía Dani, que cambió el rumbo de la civilización y de la humanidad, porque cambió el rumbo de la mayor guerra que habíamos vivido hasta entonces. Ya veremos cómo se desarrolla la Tercera Guerra Mundial. Y bueno, poco más que decir. Yo creo que aquí lo que importa ahora es que a la gente le haya picado un poco el gusanillo por conocer un poco más esta historia y se ponga a investigar por su cuenta. Bueno, pues hasta aquí nuestra historia del día D, el día del desembarco en Normandía. Así que muchísimas gracias, profesor Jaime Arenas. Nada, vosotros. Don Daniel Ligueras, Mr. Cruel. Gracias a vosotros. Hoy un poquito de historia que nunca viene mal, ¿no? Y Silvia, qué bonito fue esos días recorriendo esas playas, esos lugares tan... no sé, yo la verdad es que no encuentro tampoco los adjetivos muy correctos y afinados para describir ese sitio, ¿no? Es un sitio tan extenso, tan difícil, tan grande. Las carreteras son preciosas, son maravillosas. Es un viaje en coche que merece la pena, sin ninguna duda. Pero es complicado. Sí, paisajes de los que disfrutas conduciendo, pero además en silencio. Pues volveremos. Extraño. Tenemos que volver a grabar dentro de poquito por allí. Ujú. Pues hasta aquí. Próxima semana más. ¿Dónde? Aquí. Abismo. En Aragón Radio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.